La silla a mi derecha estaba vacía. Tenía una pequeña tarjeta de cartón blanco con bordes dorados. El nombre de mi hijo estaba escrito en ella con una caligrafía elegante. Diego. Las luces del gran centro de convenciones de Houston brillaban con una intensidad que me lastimaba los ojos cansados. Había más de 500 personas en el inmenso salón. Hombres con trajes hechos a la medida y relojes que costaban más que mi casa. Mujeres con vestidos de noche de seda y joyas que atrapaban la luz de los candelabros. El murmullo de las conversaciones educadas llenaba el aire, acompañado por el suave tintineo de las copas de cristal, chocando en brindis de celebración. Pero para mí, el único sonido real en toda esa inmensidad era el silencio ensordecedor que emanaba de esa silla vacía. Mis manos descansaban sobre el mantel blanco de hilo fino. Las miré por un largo momento bajo la luz artificial. Estaban cubiertas de cicatrices profundas, la piel gruesa, oscura y áspera como el cuero viejo de una bota de trabajo. Son las manos de un hombre que pasó 40 años respirando el aire pesado y tóxico del canal de navegación de Houston. El famoso Ship Channel, un lugar implacable donde el cielo nocturno siempre está iluminado por las llamas anaranjadas de las torres de las refinerías, donde el olor a azufre, a metal quemado y a químicos crudos, se te mete en los poros de la piel y nunca vuelve a salir. Yo le di mi juventud entera a ese laberinto de tuberías y acero. Le di mi sudor bajo el sol aplastante de los veranos de Texas. Le di mi sangre en los accidentes menores que nunca reportábamos. Y le di la capacidad de mis pulmones a la compañía petroquímica. No lo hice por buscar gloria ni reconocimiento. Lo hice porque era un padre de familia. Lo hice porque quería que mi hijo, mi Diego, nunca tuviera que usar un casco de seguridad abollado ni botas con punta de acero pesadas como el plomo. Quería que sus manos fueran suaves. Quería que sostuviera un bolígrafo en una oficina con aire acondicionado, no una llave de tuercas cubierta de grasa industrial a 40 metros de altura. Isabella entendía este sacrificio mejor que nadie. Mi difunta esposa, mi compañera de vida y el único amor verdadero que he conocido. Ella era el pilar de concreto que sostenía el techo de nuestra pequeña casa de ladrillo en el East End. Una casa humilde, con el piso desgastado, pero siempre llena del olor a tortillas recién hechas y a frijoles hirviendo en la olla de barro. Isabella trabajaba limpiando oficinas comerciales en el centro de la ciudad. Salía de madrugada, cuando las calles de Houston aún estaban oscuras, frías y peligrosas. Juntos, juntábamos cada centavo que sobraba al final de la semana. Guardábamos el dinero en sobres de papel manila dentro de una caja de zapatos vieja bajo nuestra cama. Todo ese esfuerzo silencioso era para el fondo universitario de Diego. Queríamos que él fuera un hombre de traje y corbata. Un hombre respetado que no tuviera que bañarse con jabón industrial abrasivo para quitarse la mugre de las manos antes de poder abrazar a sus propios hijos. Pero la vida te cobra los favores y los sacrificios de formas crueles y repentinas. Hace 6 años, el cáncer de páncreas se llevó a mi Isabella. Fue un proceso rápido, pero despiadado. En cuestión de unos pocos meses, la mujer que era el sol absoluto de mi universo se apagó lentamente en una cama de hospital estéril. Sus últimos días estuvieron llenos de un dolor físico insoportable, pero ella nunca se quejó frente a nosotros. Solo me tomaba de la mano con sus dedos fríos y me pedía que cuidara a Diego. Me rogaba que mantuviera a la familia unida sin importar lo que pasara. El día que la enterramos en el cementerio local, sentí que una parte vital de mi alma se quedó enterrada bajo esa tierra húmeda y oscura de Texas. Y fue exactamente ese mismo día cuando la distancia entre mi hijo y yo comenzó a crecer. Una grieta invisible en el suelo que, con el paso de los años, se convirtió en un cañón profundo e imposible de cruzar. Diego logró todo lo que su madre y yo soñábamos para él. Se graduó de la universidad con los más altos honores. Consiguió un puesto directivo muy importante en una corporación financiera internacional. Se compró una casa enorme de 2 pisos en The Woodlands, uno de esos suburbios ricos y exclusivos al norte de la ciudad. Un lugar donde el pasto siempre está perfectamente cortado. Las calles no tienen un solo bache y los vecinos no se miran a los ojos. Pero con el éxito corporativo, vino el olvido de sus raíces. Y con el olvido, vino Valeria. Valeria es la esposa de Diego. Una mujer innegablemente hermosa, con una educación impecable, pero con un corazón frío, calculador y obsesionado con el estatus. Ella mide el valor humano de las personas por la marca suiza de su reloj o por el código postal de su residencia. Desde el primer día que la trajo a cenar a la casa,
supe que ella sentía una profunda vergüenza de mí. Cuando venían a visitarme al East End, Valeria apenas se atrevía a sentarse en nuestro viejo sofá de tela. Pasaba la mano discretamente por la mesa de madera del comedor, buscando polvo que criticar. Miraba las fotos viejas de nuestra familia en la pared con una sonrisa tensa y condescendiente. Nunca comía la comida tradicional que yo preparaba con tanto esfuerzo. Siempre decía que ya habían cenado en un restaurante de lujo o que estaba siguiendo una dieta especial muy estricta. Poco a poco, bajo su influencia constante, las visitas familiares de los domingos se convirtieron en visitas apresuradas de una vez al mes. Luego, se redujeron a solo los días festivos obligatorios. Finalmente, toda nuestra relación de padre e hijo se redujo a mensajes de texto fríos y sin alma. Feliz cumpleaños, papá. Feliz Día del Padre. Te veo luego. Estoy muy ocupado con el cierre de trimestre en la empresa. Valeria y yo tenemos un evento de caridad en el club de campo y no podemos faltar. Excusas. Siempre excusas envueltas en palabras amables pero vacías. Yo nunca le reclamé su ausencia. Un padre de mi generación y de mi cultura no ruega por amor ni por atención. Un padre de mi generación traga saliva, asiente con la cabeza en silencio y dice que todo está bien. Porque nos enseñaron que el amor verdadero es proveer y proteger, no exigir compañía, y así, en medio de esa soledad silenciosa, llegamos a esta noche, mi 40º aniversario trabajando en la refinería, 40 años exactos de no faltar un solo día por enfermedad, de cubrir turnos dobles en Navidad para que los muchachos más jóvenes pudieran estar con sus hijos pequeños, de reparar válvulas de alta presión a las 3 de la mañana, bajo tormentas eléctricas aterradoras. Yo solo quería retirarme en paz y en silencio. Quería entregar mis herramientas gastadas, firmar los papeles de mi pensión y volver a mi casa a cuidar los rosales que Isabella plantó. Pero Armando no lo permitió de ninguna manera. Armando es el presidente actual de la compañía petroquímica, el director ejecutivo que toma decisiones de millones de dólares todos los días. Pero hace 35 años, Armando era solo un muchacho flaco y asustado que barría los pisos del almacén de herramientas. Yo le enseñé a usar la llave de tuercas sin romperse los nudillos. Le presté dinero de mi propio bolsillo cuando su primer hijo nació y no le alcanzaba el sueldo para comprar pañales. Armando nunca olvidó de dónde venía ni quién lo ayudó a subir. A pesar de sus trajes a la medida y su inmensa oficina en el piso 50 del centro de la ciudad, seguía siendo un hombre de palabra y honor. Él insistió personalmente en organizar esta gran gala en el centro de convenciones. Quería honrar mi legado de trabajo frente a toda la junta directiva, frente a las cámaras de la televisión local, frente a los accionistas más poderosos del Estado. Yo le había dado la invitación oficial a Diego, hace 2 meses exactos. Manejé hasta su casa en The Woodlands y se la entregué en la mano. Le dije mirándolo a los ojos que este evento era muy importante para mí, que sería la última vez en mi vida que me pondría el uniforme de gala de la empresa. Él me miró con sinceridad en ese momento, y me prometió que estaría allí sin falta, que él y Valeria estarían sentados en la mesa principal, a mi lado, celebrando mi vida de trabajo. Yo le creí, porque un padre viejo y cansado siempre quiere creerle a su hijo. Pero anoche, la realidad me golpeó con la fuerza de un martillo de acero. El teléfono sonó a las 8 de la noche. Yo estaba de pie en mi pequeña cocina, planchando cuidadosamente mi camisa blanca para el evento de hoy. Vi el nombre de Diego iluminar la pantalla del teléfono, y un nudo frío y pesado se instaló en la boca de mi estómago. Los hijos ausentes rara vez llaman la noche anterior a un evento importante para dar buenas noticias. Contesté el teléfono con la voz pausada. Su voz sonaba tensa, dudosa, como si estuviera leyendo un guión que alguien más escribió. Me dijo que había surgido un problema de último minuto, una oportunidad de negocios corporativos urgente que no podía dejar pasar. Un viaje de redes de contacto con inversionistas importantes en Cabo San Lucas. Mientras él hablaba, tratando de justificar lo injustificable, pude escuchar claramente la voz de Valeria en el fondo de la llamada. Un susurro afilado y venenoso. Dile que ya pagamos los boletos de primera clase. Dile que no podemos cancelar el resort bajo ninguna circunstancia. Diego tartamudeó por un segundo. Me dijo que el vuelo salía muy temprano en la mañana de hoy. Que lo sentía muchísimo, de verdad, pero que le sería físicamente imposible asistir a mi ceremonia de jubilación, que me lo compensaría con creces la próxima semana.
que me llevaría a cenar a un restaurante de carnes muy exclusivo para celebrar los dos solos. Me quedé en un silencio absoluto. El zumbido del motor de mi viejo refrigerador parecía ensordecedor en la cocina vacía. Cerré los ojos con fuerza y vi el rostro sonriente de Isabella. Vi las madrugadas heladas que pasé temblando de frío en la parada del autobús público, para que él pudiera tener un auto propio en la universidad. Vi las quemaduras químicas en mis brazos que nunca sanaron del todo. Y luego, abrí los ojos y miré la pared vacía. «Está bien, mijo», le dije. Mi voz no tembló ni un solo milímetro. No le di el gusto a Valeria de escucharme roto o suplicante. Que les vaya muy bien en su viaje de negocios. Cuídense mucho y disfruten el mar. Colgué el teléfono despacio. No lloré. Los hombres que han visto el fuego rugir en las entrañas de las refinerías no lloran por cosas que ya no pueden controlar. Pero algo muy profundo dentro de mi pecho se apagó para siempre en ese instante. La última chispa de esperanza ciega de que mi hijo volviera a ser el niño agradecido que yo crié con tanto esfuerzo. Me quedé mirando el teléfono negro sobre la mesa por un largo rato. El silencio de la casa me aplastaba los hombros. Luego, tomé el aparato y busqué un número específico en mi lista de contactos. El número de Carlos. Para entender quién es Carlos, tienes que entender primero quién fue su padre. Héctor. Héctor era mi compadre del alma. Mi hermano de sangre, forjado en el sudor, el peligro constante y la oscuridad de la planta petroquímica. En el invierno del año 84, hubo una falla catastrófica en una tubería de vapor a altísima presión. Yo estaba trabajando justo debajo de la válvula principal, cuando el metal oxidado se dio con un estruendo terrible. Héctor me vio desde la pasarela superior y se lanzó sobre mí. Me empujó fuera del camino con toda su fuerza. Me salvó la vida en una fracción de segundo, pero él recibió el impacto directo del vapor hirviendo en su cuerpo. Pasó 4 meses agonizando en la unidad de quemados del hospital. Sobrevivió de milagro, pero el daño irreversible a sus pulmones y la exposición masiva a los químicos le pasaron una factura muy alta. Años después, el cáncer se lo llevó de este mundo. El mismo asesino silencioso y despiadado que ronda a todos los hombres que trabajamos en el canal de navegación. Carlos es su único hijo. Un muchacho que creció sin la figura de su padre, pero con una brújula moral inquebrantable y un respeto profundo por el sacrificio. Carlos no es gerente de ninguna corporación multinacional. No maneja un auto de lujo europeo, ni vive en un suburbio privado. Conduce una camioneta vieja, despintada y ruidosa. Es maestro de robótica y taller de oficios en una escuela pública, en un barrio muy pobre de mayoría hispana. Gana apenas lo suficiente para pagar sus cuentas básicas y comprar materiales para sus alumnos. Pero camina por la vida con una dignidad inmensa que el dinero no puede comprar. Llamé a Carlos anoche. Contestó al segundo tono, a pesar de lo tarde que era. «Tío Mateo», me dijo de inmediato, con esa voz cálida, fuerte y llena de respeto. «¿Qué pasó, tío? ¿Está todo bien con su salud?» Le dije que necesitaba pedirle un favor muy grande. Le pregunté si por casualidad tenía un traje formal en su armario. Le expliqué brevemente que tenía una cena importante de la compañía y que mi silla de invitado principal estaba vacía. Carlos no preguntó por qué Diego no iba a asistir. No hizo ni una sola pregunta incómoda, ni intentó indagar en mi dolor. Su lealtad a Denise. «Paso por usted a las 6 de la tarde en punto, tío», me dijo sin dudar un segundo. «No se preocupe por absolutamente nada. Yo estaré ahí con usted». Y así fue. A las 6 de la tarde de hoy, la vieja camioneta de Carlos se estacionó frente a mi casa en el East End. Él bajó usando un traje barato, de esos que compras en tiendas de descuento por $50. Pero estaba perfectamente planchado, sin una sola arruga. Sus zapatos de trabajo estaban lustrados hasta brillar. Caminó hacia mi puerta y me abrió la puerta de su camioneta, con el respeto sagrado que un hijo le debe a un padre. Ahora, aquí estamos, en el gran salón de cristal del centro de convenciones. Carlos está sentado a mi izquierda, mirando todo con asombro respetuoso. La silla de Diego, a mi derecha, sigue vacía, burlándose de mí con su tarjeta dorada. Las luces del salón comienzan a atenuarse lentamente. El murmullo de la multitud rica y poderosa se apaga hasta quedar en un silencio expectante. Armando sube al escenario principal con paso firme. Las cámaras de televisión local lo enfocan de inmediato. El inmenso logo de la compañía petroquímica
Brilla en la pantalla gigante detrás de él. Armando toma el micrófono y mira hacia la multitud. Comienza a hablar sobre el valor del sacrificio humano. Habla sobre los hombres invisibles que construyeron esta empresa multimillonaria con sus propias manos, con su sudor y con su salud. Y luego, con una voz cargada de emoción, dice mi nombre. Mateo. La multitud entera estalla en aplausos. Armando pide silencio levantando una mano con autoridad. Hay algo que la gran mayoría de ustedes en este salón no sabe sobre Mateo, dice Armando, mirando directamente hacia nuestra mesa. Durante los últimos 20 años, como supervisor en jefe de mantenimiento, Mateo tuvo el derecho contractual a recibir bonos ejecutivos anuales. Bonos por alta productividad. Bonos por mantener un récord perfecto de seguridad en su sector. Pero Mateo nunca cobró un solo centavo de esos bonos para su uso personal. En cambio, vino a mi oficina hace 2 décadas, con su uniforme sucio de grasa, y me pidió que creáramos un fondo ciego. Un fondo especial que la compañía igualaría dólar por dólar cada año. Mateo quería dejar un legado verdadero. Quería que ese dinero creciera en silencio, acumulando intereses, para un día entregarlo a la siguiente generación. Para financiar la educación, el progreso y el futuro de nuestra comunidad trabajadora. Armando hace una pausa dramática. El silencio en el inmenso salón es absoluto, casi sofocante. Hoy, en la noche de su jubilación, ese fondo de gratitud y legado ha alcanzado la suma exacta de $800,000. Un murmullo de asombro total recorre las mesas elegantes. $800,000. Una fortuna inmensa para un hombre de mi clase. Una cantidad de dinero que podría haber cambiado mi vida por completo. Que podría haber pagado los tratamientos médicos de Isabella sin tener que endeudarnos con el banco. Que podría haberme comprado una casa nueva lejos del humo de las fábricas. Pero para mí, era un dinero sagrado. Era el precio literal de mi sangre, de mis pulmones y de mi tiempo en esta tierra. Armando me pide por el micrófono que suba al escenario. Mis rodillas viejas duelen al intentar levantarme de la silla. Carlos se pone de pie de inmediato, me ofrece su brazo fuerte y me ayuda a subir los escalones alfombrados. Me paro frente al atril de cristal. Las luces de las cámaras me ciegan por un momento. Miro hacia la mesa principal abajo. Miro la silla vacía con el nombre de Diego. Tomo aire profundamente. Mi voz suena ronca por los altavoces, rasposa por los años de respirar aire sucio y vapores químicos. Este dinero, digo lentamente, asegurándome de que cada palabra tenga peso, representa cada hora de sueño que perdí en la madrugada. Representa cada lágrima de preocupación que mi difunta esposa derramó administrando centavos en nuestra pequeña cocina. Era mi intención original y mi mayor deseo que este legado pasara directamente a mi sangre, a mi único hijo. Hago una pausa larga. El salón entero contiene la respiración, esperando. Pero la vida me ha enseñado a golpes que la sangre solo te hace pariente. Solo la lealtad, el respeto y el sacrificio mutuo te hacen verdadera familia. El legado de un hombre trabajador no pertenece automáticamente a quien lleva su apellido por accidente. Pertenece a quien honra los sacrificios del pasado. Pertenece a quien se presenta y da la cara cuando la silla está vacía. Miro a Carlos, que está de pie junto a la mesa. Él me mira confundido, con los ojos muy abiertos, sin entender lo que está pasando. Por eso, anuncio con voz firme y clara para que quede grabado, el fondo de gratitud y legado se otorga esta noche en su totalidad a Carlos, para que construya becas educativas, para que enseñe a los niños de nuestros barrios olvidados que el trabajo duro y honesto tiene una recompensa real. Lo entrego en memoria de su padre, mi hermano Héctor, y en honor a la lealtad verdadera que nunca se vende. La reacción del salón es inmediata. El lugar estalla en un rugido. La gente rica y poderosa se pone de pie, aplaudiendo con una fuerza ensordecedora. Carlos se cubre el rostro con las manos ásperas, llorando sin control, abrumado por el peso del momento. Armando se acerca y me da un abrazo fuerte y sincero. Las cámaras parpadean sin cesar, capturando la historia. Pero en medio de todo ese ruido abrumador, yo siento una paz profunda en mi interior. Una paz fría, pesada y definitiva. He cortado la cadena de la ingratitud. He hecho lo correcto ante los ojos de Dios y de Isabella. Escuché los golpes pesados contra la madera de mi puerta principal. No eran los toques educados de una visita de medianoche. Eran los golpes desesperados de alguien que exige entrar por la fuerza. Caminé despacio por el pasillo oscuro,
sintiendo el crujir familiar de las tablas viejas bajo mis zapatos de vestir. Giré la perilla de latón y abrí la puerta antes de que volvieran a golpear. Valeria entró empujándome a un lado con el hombro, sin siquiera decir buenas noches. Llevaba un vestido de diseñador de seda negra, ahora arrugado, y los ojos inyectados en sangre por una rabia incontrolable. Diego entró detrás de ella, arrastrando los pies. Tenía la mirada clavada en el suelo de madera, como un niño pequeño que sabe que ha cometido un pecado imperdonable. El olor a perfume caro y alcohol de primera clase inundó mi pequeña sala. Ese aroma artificial asfixió por completo el olor a café tostado y a madera vieja que siempre ha caracterizado mi hogar. Valeria se paró en el centro exacto de la habitación, señalándome con un dedo tembloroso y acusador. Me dijo con una voz aguda que yo era un viejo resentido, un egoísta que no soportaba ver el éxito de su propio hijo. Gritó que los había humillado frente a todo el país, que sus amigos del club de campo y los socios de la firma financiera de Diego habían visto el video en las redes sociales, que ese dinero, esos $800,000, le pertenecían a su esposo por derecho de sangre y por herencia natural, que yo no tenía absolutamente ningún derecho a regalar el patrimonio de su familia a un muerto de hambre que daba clases en una escuela pública. Yo no levanté la voz. Los hombres que han visto tuberías de alta presión reventar frente a sus ojos no se asustan por los gritos de una mujer malcriada. Me quedé de pie junto a la puerta abierta, con las manos metidas en los bolsillos de mi pantalón. Miré a Diego. Él seguía sin levantar la vista, frotándose las manos con un nerviosismo enfermizo. Le pregunté a mi hijo, con voz calmada, si él pensaba exactamente lo mismo que su esposa. Diego tragó saliva pesadamente y abrió la boca para hablar. Pero Valeria lo interrumpió de inmediato, cortando sus palabras en el aire. Ella gritó que no importaba lo que él pensara, que lo que yo había hecho era un robo descarado y una traición imperdonable. Amenazó con hablar con los mejores abogados corporativos de Houston mañana mismo a primera hora. Dijo que iban a demandar a la compañía petroquímica y a mí para anular esa donación ridícula. Dejé que sus amenazas rebotaran en las paredes de ladrillo de mi casa. Cuando finalmente se quedó sin aliento y su pecho subía y bajaba por el esfuerzo de gritar, di 2 pasos lentos hacia ella. Le dije, con la voz más pesada y profunda que pude sacar de mi garganta, que ese dinero no era una herencia de ricos, que era el pago exacto por 40 años de respirar veneno industrial, por 40 años de quemarme la piel con ácidos y de romperme la espalda en turnos de 16 horas. Le dije que el único requisito en este mundo para recibir ese honor era estar sentado en la silla que yo había reservado con tanto amor. Carlos simplemente se presentó, dije, mirándola fijamente a los ojos. Carlos estuvo ahí cuando mi propio hijo decidió que tomar margaritas en una playa de lujo era más importante que la vida entera de su padre. Valeria soltó una risa amarga, aguda y llena de veneno. Dijo que yo siempre había odiado su estilo de vida, que yo era un conformista que quería arrastrarlos de vuelta a la miseria y a la mediocridad del East End. Se dio la vuelta hacia Diego, lo agarró del brazo y le exigió que me dijera algo. Le ordenó que me pusiera en mi lugar y que defendiera su dinero. Pero Diego finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas contenidas y de una vergüenza absoluta. Miró a su esposa, luego miró la fotografía enmarcada de su madre en la pared, y finalmente me miró a mí. No dijo una sola palabra. Ese silencio pesado fue la respuesta más fuerte y devastadora que pudo haber dado. Valeria soltó un grito de frustración pura, agarró su bolso de cuero italiano, y caminó hacia la puerta pisando fuerte. Le dijo a Diego que si no iba a ser un hombre para defender lo que era suyo, ella no iba a perder un minuto más respirando el aire de este basurero. Salió de la casa dando un portazo violento que hizo temblar los cristales de las ventanas frontales. Escuchamos el motor de la camioneta arrancar con furia. Las llantas rechinaron contra el pavimento, mientras ella se alejaba a toda velocidad en la oscuridad de la madrugada. Diego se quedó completamente solo, parado en medio de la sala donde aprendió a dar sus primeros pasos. El silencio volvió a apoderarse de la casa, pero esta vez era un silencio mucho más denso. Un silencio que aplastaba el pecho. Le señalé a Diego el viejo sofá de tela gastada y le ordené que se sentara. Él obedeció sin decir una palabra, dejándose caer como si los huesos de las piernas se le hubieran vuelto de agua. Caminé hacia el pasillo oscuro y abrí la puerta del armario de los blancos. Allí, en el estante más alto, escondidas detrás de unas cobijas viejas,
Guardaba 3 cajas de cartón grueso. Estaban cubiertas por una fina capa de polvo gris. Las bajé una por una con cuidado. Pesaban mucho, no por el papel que tenían adentro, sino por la sangre y las lágrimas que representaban. Llevé las 3 cajas a la sala y las puse sobre la mesa de centro de madera, justo frente a las rodillas temblorosas de Diego. Él las miró con confusión y miedo. Le dije que abriera la primera caja. Sus manos temblaban visiblemente cuando levantó la tapa de cartón. Adentro había cientos de recibos amarillentos, facturas médicas de hospitales y talones de cheques de la refinería. Le pedí que tomara el primer recibo que encontrara y lo leyera en voz alta. Era la factura del hospital del año 1998, cuando él se rompió el brazo en 3 partes jugando béisbol en la liga infantil. $14.500. Le mostré el talón de mi cheque de esa misma semana, engrapado al recibo. Le expliqué que había trabajado 85 horas seguidas, doblando turnos en la planta de procesamiento de azufre, que dormía 2 horas en el piso de concreto del cuarto de herramientas para poder pagar ese yeso, sin que su madre tuviera que pedir un préstamo al banco. Le dije que abriera la segunda caja. Allí estaban todos los recibos de pago de su matrícula universitaria. Semestre tras semestre, año tras año, decenas de miles de dólares en papel oficial de la universidad. Le expliqué que mientras él pensaba que su beca académica parcial cubría todos sus gastos, su madre y yo comíamos sopa de fideos de lata 4 veces a la semana. Le conté que yo cancelé mi seguro de vida personal, que vendí mi camioneta Ford del año 92, la única cosa material que realmente me gustaba, para que él pudiera vivir en los dormitorios del campus y no tuviera que viajar en autobús público. Diego empezó a respirar de forma irregular, como si le faltara el aire en la sala. Sus ojos recorrían los papeles viejos, como si estuviera leyendo una historia de terror, donde él era el villano sin saberlo. Finalmente, le acerqué la tercera caja. Esta era mucho más pequeña que las otras 2. Adentro solo había un fajo de cartas atadas con un listón azul desteñido. Eran las cartas que Isabella le escribía a mano durante sus últimos meses en la cama del hospital. Cartas que ella me hizo prometer que nunca le enviaría, porque no quería interrumpir sus exámenes finales, ni sus entrevistas de trabajo en las grandes corporaciones de Houston. Saqué una de las cartas, la desdoblé con cuidado y se la puse en las manos. Le pedí que leyera el segundo párrafo. Diego reconoció la letra temblorosa de su madre de inmediato. Su voz se quebró al leer las palabras en voz alta. Mi niño hermoso, hoy el dolor fue muy fuerte, pero le dije a tu papá que no te llamara porque sé que tienes tu presentación de finanzas mañana. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Sigue adelante y no te preocupes por mí. Le dije a Diego, mirándolo directamente a los ojos, que su madre murió con el teléfono en la mano, que su último aliento se le fue esperando que él tuviera 5 malditos minutos libres en su agenda corporativa para llamarla. Y entonces, el muro gigante de arrogancia, de estatus y de orgullo se derrumbó por completo. Mi hijo se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a llorar. No era un llanto silencioso ni educado. Era un sollozo profundo, animal y desgarrador. El sonido crudo de un hombre adulto dándose cuenta de que había construido su castillo de cristal sobre los huesos rotos de sus padres. Se dejó caer de rodillas en la alfombra vieja, aferrando la carta de su madre contra su pecho. Me pedía perdón entre gritos ahogados. Repetía una y otra vez que no sabía, que no se había dado cuenta de nada, que estaba completamente ciego por la ambición. Yo no me agaché para abrazarlo de inmediato. El perdón verdadero no se regala en un instante de culpa emocional. El perdón verdadero requiere tiempo, requiere trabajo duro y requiere una humildad absoluta. Me quedé sentado frente a él, mirándolo llorar en el suelo. Sentía que una parte de mi propio corazón de padre se rompía al verlo sufrir de esa manera. Pero sabía en el fondo de mi alma que este dolor era absolutamente necesario para salvarlo. Eran casi las 2:30 de la mañana, cuando escuchamos el sonido de un motor ruidoso y conocido afuera en la calle. La vieja camioneta de Carlos se estacionó frente a la casa. Diego levantó la cabeza del suelo, limpiándose la cara empapada con las mangas de su camisa de seda cara. La puerta principal se abrió despacio, rechinando un poco. Carlos tenía su propia llave de mi casa, una llave que yo le había dado hacía más de 10 años para cualquier emergencia. Entró a la sala cargando una olla grande de aluminio, envuelta cuidadosamente en trapos de cocina gruesos.
Llevaba puestos sus pantalones de mezclilla gastados por el trabajo y una camiseta de algodón de su escuela pública. Se detuvo en seco al ver a Diego arrodillado en el suelo, rodeado de cajas abiertas y papeles viejos esparcidos por la alfombra. Carlos no sabía absolutamente nada de la pelea con Valeria. No sabía de los gritos, ni de las amenazas legales, ni de las 112 llamadas perdidas. Él solo me miró con una preocupación genuina en el rostro. Me dijo con voz suave que su esposa había preparado una olla grande de menudo para celebrar mi jubilación, que sabía perfectamente que yo no iba a poder dormir después de tantas emociones fuertes en el centro de convenciones, y que quería traerme algo caliente para asentar el estómago en la madrugada. La naturalidad con la que Carlos se movía dentro de mi casa fue un golpe directo y brutal al alma de Diego. Carlos caminó hacia la cocina sin pedir permiso. Él sabía exactamente en qué alacena estaban los platos hondos de cerámica. Sabía qué cajón de madera tenía las cucharas grandes para la sopa. Sabía que a mí me gustaba el café negro con un poco de canela hervida en la madrugada. Diego, en cambio, parecía un extraño total. Un turista perdido y asustado en la misma casa donde había nacido y crecido. Carlos sirvió 2 platos humeantes de menudo y los puso sobre la mesa del comedor. Luego se giró, miró a Diego en el suelo. Le ofreció una sonrisa respetuosa y le preguntó si quería que le sirviera un plato también. No había ni una sola gota de malicia en la voz de Carlos. No había burla, no había arrogancia, ni un sentido de triunfo por haber recibido el dinero. Solo había la hospitalidad sincera y pura de un hombre bueno de nuestra cultura. Diego se puso de pie lentamente, apoyándose en el borde del sofá. Miró a Carlos a los ojos por primera vez en muchos años. Vio frente a él al hijo del hombre que me salvó la vida en la explosión de vapor. Vio al hombre leal que había ocupado la silla vacía sin pedir nada a cambio. Diego le dijo que no, gracias, con la voz completamente quebrada y ronca. Le dijo a Carlos, mirándolo fijamente, que él era un hombre de verdad, y que se merecía cada centavo de ese fondo de legado. Carlos asintió con la cabeza despacio. No entendía del todo la profundidad de esas palabras, ni el contexto de la noche, pero aceptó el respeto de hombre a hombre. Diego recogió su saco pesado del suelo. Caminó hacia la puerta principal y se detuvo un segundo. Me miró desde el umbral de la casa. Me dijo que iba a caminar hasta la avenida principal para pedir un taxi de regreso a la ciudad, que necesitaba pensar en silencio, que necesitaba arreglar el desastre en el que había convertido su vida. Le dije desde mi silla que tuviera mucho cuidado en la calle oscura. Él asintió con la cabeza, abrió la puerta y salió a la noche fría de Houston, dejando atrás, por primera vez en su vida adulta, todo su orgullo y su arrogancia. Los meses que siguieron a esa noche de revelaciones fueron lentos, pesados y muy difíciles. Diego y Valeria se separaron formalmente a las pocas semanas. El divorcio fue rápido y frío. Ella no pudo soportar, ni por un segundo, la idea de estar casada con un hombre que había renunciado a pelear en la corte por casi $1 millón. Valeria empacó sus cosas. Se llevó los muebles caros de diseñador. Se quedó con la casa inmensa en The Woodlands y desapareció de nuestras vidas para siempre. Diego no peleó por nada material. Se mudó a un departamento pequeño y muy modesto en un edificio viejo, cerca del centro de la ciudad. Vendió su camioneta de lujo europea y compró un auto usado, común y corriente, con asientos de tela. Pero lo más importante de ese año no fueron los cambios materiales ni el dinero que perdió. Lo más importante fue que mi hijo empezó a aparecer. Al principio, venía los sábados por la mañana muy temprano. No tocaba la puerta principal. Simplemente lo encontraba en el patio trasero cuando yo salía a tomar el aire. Estaba de rodillas en la tierra, arrancando la maleza del jardín de rosales que su madre había plantado hace 30 años. Llevaba guantes de trabajo baratos y sudaba a mares bajo el sol implacable y húmedo de Texas. Yo salía de la cocina con 2 tazas de café negro, le daba una en la mano, y nos quedábamos de pie, en un silencio absoluto, mirando las plantas crecer. No hablábamos del fondo de dinero, no hablábamos de la ceremonia de jubilación, ni mencionábamos el nombre de Valeria. Hablábamos del clima impredecible, de los resultados del béisbol, o de las reparaciones urgentes que necesitaba el techo de madera de la casa. Poco a poco, con el paso de los meses, empezó a venir también los martes por la tarde, justo después de salir de su trabajo en la oficina corporativa. Se quitaba la corbata de seda, se arremangaba la camisa blanca hasta los codos
y me ayudaba a cambiar el aceite del motor de mi vieja camioneta en la entrada de la casa. Se llenaba las manos y los brazos de grasa negra y espesa. Y lo más hermoso era que ya no corría al baño a lavárselas con desesperación y asco. Se sentaba en el escalón de cemento de la entrada, con las manos sucias de trabajo. Se comía un taco de frijoles con salsa que yo le preparaba, mirando los autos pasar por la calle del barrio. Estaba aprendiendo a ser mi hijo otra vez. Estaba reconstruyendo el puente que él mismo había quemado hasta las cenizas. Lo estaba reconstruyendo tabla por tabla, clavo por clavo, con paciencia y sudor. Yo lo observaba en silencio desde mi mecedora. Notaba cómo las líneas de tensión constante en su rostro iban desapareciendo semana tras semana. Cómo su sonrisa se volvía más real, más profunda y menos ensayada para las apariencias. Diego estaba descubriendo por las malas que el estatus social es solo una jaula de oro muy solitaria. Pero la familia, la verdadera familia, es el único suelo firme donde puedes pararte cuando el mundo entero tiembla bajo tus pies. A finales del mes de octubre, cuando el calor sofocante de Houston finalmente dio paso a una brisa fresca de otoño, Diego me hizo una invitación. Me pidió que fuéramos a pescar. Manejamos hacia el norte, a un viejo lago en el este de Texas, un lugar inmenso rodeado de pinos altos y silenciosos. Era exactamente el mismo lago al que yo lo llevaba a acampar cuando era un niño de 10 años. Llegamos mucho antes del amanecer. La niebla blanca y espesa aún flotaba sobre el agua oscura y tranquila. Preparamos las cañas de pescar en silencio, escuchando el canto lejano de los pájaros y el suave chapoteo del agua contra las piedras de la orilla. Nos sentamos en 2 sillas plegables de lona, con los abrigos cerrados hasta el cuello para protegernos del viento frío. Pasaron un par de horas largas, sin que un solo pez mordiera el anzuelo. Pero la verdad es que a ninguno de los dos nos importaba realmente la pesca ese día. Diego mantenía la vista fija en el horizonte lejano, justo donde el sol empezaba a teñir las nubes grises de un color naranja profundo y brillante. «Papá», me dijo de repente. Su voz rompió el silencio sagrado de la mañana. Giré la cabeza despacio para mirarlo. «Quiero pedirte perdón», dijo. Su voz sonaba firme, madura y cargada de una sinceridad absoluta. «No te pido perdón por el dinero, papá. Ese dinero nunca fue mío. Y me alegra en el alma que Carlos lo tenga para hacer el bien. Quiero pedirte perdón por haber sentido vergüenza de mis raíces. Por haber creído, como un idiota, que un título universitario caro y un traje de marca me hacían mejor hombre que el padre que se rompió la espalda para pagarlos». Me miró directamente a los ojos. Y en ese instante, vi en su rostro la misma mirada honesta y valiente que tenía mi Isabella. «Cambié mi alma por una tarjeta de presentación corporativa, papá», me dijo con los ojos húmedos. «Y te dejé completamente solo cuando más me necesitabas». El viento sopló fuerte sobre el lago, moviendo las ramas de los pinos con un susurro suave y constante. Tomé aire profundamente, llenando mis viejos pulmones con el aire limpio del bosque. Levanté mi brazo y le puse una mano sobre el hombro. Mi mano áspera, gruesa y llena de cicatrices industriales, descansando sobre su chaqueta de algodón. «La confianza es exactamente como un vaso de cristal fino. Mijo», le dije despacio, midiendo cada palabra. «Cuando se cae y se rompe, puedes pegar los pedazos con mucho cuidado. Pero siempre, por el resto de tu vida, vas a ver las grietas en el vidrio». Él asintió con la cabeza, bajando la mirada, aceptando el peso de mi lección. «Pero esas grietas», continué apretando su hombro, «son la prueba viviente de que el vaso sobrevivió a la caída. Tú estás aquí hoy, conmigo. Estás ensuciándote las manos en la casa. Estás recordando quién eres realmente y de dónde viene tu sangre. Y eso, Diego, es todo lo que un padre viejo puede pedirle a la vida». Le di un último apretón fuerte en el hombro y volví mi vista hacia el agua tranquila del lago. «Estás perdonado, mijo. Estás perdonado». No volvimos a hablar de ese tema en todo el resto del día. Pescamos un par de lobinas pequeñas, nos tomamos un termo entero de café caliente y regresamos a Houston manejando por la carretera, con el alma un poco más ligera y el corazón en paz. El abismo oscuro que nos separó durante tantos años finalmente se había cerrado para siempre. Mientras Diego y yo sanábamos nuestras heridas familiares en privado, Carlos estaba haciendo historia en las calles del East End. Él no usó ni un solo centavo de los $800,000 para comprarse lujos personales. No cambió su vieja camioneta ruidosa, no se compró ropa cara, ni se mudó de su barrio humilde.
Con la ayuda legal de los abogados de la compañía de Armando, Carlos estableció una fundación educativa formal. La bautizó como el Programa de Mentoría y Gratitud Héctor y Mateo. Creó becas completas de estudio para los estudiantes hispanos de bajos recursos. Muchachos que querían estudiar ingeniería, robótica o oficios técnicos avanzados, pero que no tenían el dinero para pagar la universidad. Carlos compró equipo de última generación para los talleres de las escuelas públicas del canal de navegación. Instaló impresoras en 3 dimensiones, tornos mecánicos computarizados y laboratorios de diseño. Les dio a esos muchachos olvidados las herramientas reales para construir un futuro brillante, muy lejos de los vapores tóxicos y el peligro de las refinerías. Ha pasado exactamente un año desde aquella noche intensa en el centro de convenciones. Hoy es la primera ceremonia oficial de graduación del programa de mentoría. Estamos sentados en el viejo auditorio de la escuela preparatoria donde Carlos da clases todos los días. Aquí no hay candelabros de cristal en el techo ni manteles de hilo fino en las mesas. Hay sillas de plástico plegables, globos de colores baratos y familias enteras que huelen a trabajo duro, a sudor y a esperanza pura. Estoy sentado en la primera fila del público. Llevo puesto mi mejor traje oscuro, exactamente el mismo que usé hace un año en mi jubilación. A mi izquierda está Carlos. Está sonriendo con un orgullo inmenso mientras sus alumnos suben al escenario de madera a recibir sus diplomas y sus cheques de beca universitaria. Y a mi derecha, ocupando la silla que le corresponde por derecho y por amor, está Diego. Llegó una hora antes de que empezara el evento para apartar los lugares. Me trajo un vaso grande de café negro con canela y se sentó a mi lado. Está aplaudiendo con fuerza, gritando palabras de apoyo cada vez que un muchacho de nuestro barrio recibe su oportunidad de triunfar. Diego ya no mira su reloj de pulsera cada 5 minutos. Ya no revisa su teléfono celular buscando mensajes urgentes de la oficina corporativa. Está presente. Está aquí, en cuerpo y alma, conmigo. Miro mis propias manos descansando sobre mis rodillas cansadas. Las cicatrices profundas siguen ahí, marcando mi piel. El dolor agudo en las articulaciones por el trabajo pesado nunca se va a ir. Pero al ver a estos jóvenes caminar hacia un futuro mejor, y al sentir el hombro de mi hijo rozando el mío en la silla de al lado, sé una cosa con absoluta certeza. Sé que cada gota de sudor, cada lágrima y cada madrugada de frío valió la pena. El sacrificio silencioso de un padre nunca es en vano, incluso cuando parece que nadie en el mundo lo nota. A veces, el amor verdadero tiene que ser duro e implacable. A veces, tienes que dejar que el mundo rompa a tus hijos en 1000 pedazos, para que puedan volver a armarse de la forma correcta. El tiempo es el único juez verdadero de nuestras decisiones en esta vida. Y hoy, bajo las luces fluorescentes de este viejo auditorio en Houston, rodeado de mi verdadera familia, encuentro mi paz. Sé que Isabella, desde donde quiera que esté, nos está mirando con una sonrisa. Y sé que está profundamente orgullosa de los hombres que dejamos atrás.